¿Cómo están? Nos toca revisar un poco la patología pleural. Recordamos que la pleura, las dos hojas, visceral y parietal, no las vemos, ni la cavidad pleural, con excepción de las fisuras interlobares, es lo único que vemos de la pleura. Ya en las presentaciones anteriores reconocimos una patología pleural en el apartado de disminución de la densidad, que es el neumotórax, como causa de disminución de la densidad del hemitórax, pero de origen extrapulmonar, no pulmonar, sino pleural, neumotórax, aire en la cavidad pleural. Pero la pleura tiene otras patologías y puede acumular líquido de esa cavidad pleural. Y estos líquidos pueden ser diversos, desde transudados, la causa más frecuente es la insuficiencia cardíaca, aunque hay otras, los exudados, y allí ven las causas frecuentes son las neoplasias, primarias o secundarias, los derrames paraneumónicos o la tuberculosis. Si lo que se acumula en la cavidad pleural es un pus, a eso denominamos empiema pleural. Si es sangre, que podemos ver en traumatismos o en tumores, lo denominamos hemotórax, y si es linfa, se llama quilotórax. Y esto puede tener diversas etiologías, desde traumatismos o cirugías que lesionen el conducto torácico y se vuelca la linfa en la cavidad pleural, a otras causas que existen también de quilotórax. Tenemos que saber que en la cavidad pleural hay pequeñas cantidades de líquidos que se producen normalmente y se reabsorben. Este líquido generalmente se produce porque hay diferente presión en los capilares que están subyacentes a la pleura parietal, que tienen mayor presión que aquellos capilares que están adyacentes a la pleura visceral, con lo cual hay un flujo continuo de líquido desde la pleura parietal hacia la pleura visceral. Estos mecanismos se pueden alterar por distintas etiologías, con lo cual el intercambio no va a ser el adecuado y se va a acumular líquido en la cavidad pleural. Pero ¿cuáles son los signos radiológicos del derrame pleural? Bueno, lo que vamos a tener, como vemos en esta radiografía, una opacidad homogénea del límite superior curvo, que se llama signo del menisco, como vemos acá en la radiografía inferior izquierda, opacidad homogénea, con densidad de agua, igual que el corazón, con un borde superior curvo, el signo del menisco, que no tiene broncograma aéreo y que además hace signo de la silueta con el diafragma y el hígado. Fíjense que todo tiene la misma densidad. Inclusive en esta radiografía no podemos observar el contorno inferior derecho de la silueta cardíaca que correspondía a la aurícula derecha porque hay signo de la silueta. Por supuesto va a borrar también el diafragma en el perfil. Si ustedes se fijan, la radiografía de perfil, vemos un único diafragma, que es este, allí lo vemos, que se interrumpe ahí porque está el corazón, y toda esta opacidad montada, que es el derrame pleural, que tiene un límite superior curvo. Muy bien. Pero, ¿cuál es el mejor método para detectar derrame pleural? En realidad, aunque la radiografía muestra estos signos, el mejor método es la ecografía. Recordemos que la ecografía nos permite visualizar líquidos como una estructura anecoica, negro, se ve negro en la ecografía. Y entonces tenemos, por ejemplo, en esta radiografía, un derrame pleural derecho, con una opacidad homogénea, que hace signo de la silueta con el diafragma y el hígado, con un borde superior curvo, que es el signo del menisco, y sin broncograma aéreo. En un paciente que tiene además acá una opacidad en el vértice del pulmón derecho, compárenlo con el otro lado, debido a un nódulo que estaba alojado acá en el segmento apical del lóbulo superior. Y en la ecografía, las dos imágenes de la derecha, bueno, un corte axial o transverso, donde podemos ver el hígado, y acá atrás la proyección del diafragma, y todo esto anecoico es el derrame pleural. O en esta imagen un corte longitudinal o sagital, donde esto es anterior, esto es posterior, la cabeza del paciente está a la izquierda de la pantalla y los pies hacia la derecha.
Entonces vemos el hígado otra vez, el diafragma, por encima todo esto anecoico, que es el derrame pleural, ahí el seno costofrénico posterior y el pulmón colapsado. Muy bien. Ahora, como dijimos, la cavidad pleural tiene siempre un poquito de líquido, pero poquitos centímetros, poquitos mililitros, digamos. Y entonces, cuando empieza a formarse el derrame, en primer lugar, la zona más declive de la cavidad pleural son los senos costofrénicos posteriores. Recuerden que los senos costofrénicos posteriores y laterales tienen que verse como un ángulo agudo. Como vemos acá en la radiografía superior izquierda de frente, este ángulo costofrénico lateral derecho es agudo y nos descarta que haya derrame pleural aquí. En el perfil tendría que ser igual, pero si se fijan en esta radiografía inferior, vemos que los senos costofrénicos posteriores no se ven, en un paciente que tiene derrame pleural bilateral, pero muy chiquito. ¿Qué cantidad de líquido hay acá para que suceda esto? Bueno, 80 mililitros. Y para que se borre el seno costofrénico lateral, y bueno, tengo que tener al menos 200 milímetros, 200 milímetros. Mililitros, 200 mililitros de líquido. Así que acá sí tenemos en el lado izquierdo de la radiografía una opacidad homogénea con límite superior curvo, que es el signo del menisco, sin broncograma aéreo. Y esto es un derrame pleural izquierdo. Aquí tenemos un derrame pleural bilateral, pero más pequeño en volumen. Pero en ocasiones ese derrame pleural se ubica por debajo del pulmón y se denomina subpulmonar. Si ustedes se fijan, da la sensación como que el diafragma está elevado. En realidad la zona más alta está lateralizada y el seno costofrénico lateral no lo podemos ver. Decimos que es subpulmonar porque acá tenemos la suerte de que hay un poco de aire en el techo gástrico, en la cámara gástrica, y cuando la distancia que separa el aire que está en el estómago de la base del pulmón supera los 2 centímetros, hablamos de que acá hay un derrame pleural subpulmonar. En el lado derecho nos guiamos más por esa disposición horizontal o que la parte más elevada está más lateral y más cercana al seno costofrénico lateral y la obliteración del seno costofrénico lateral. Este señor tuvo un accidente, como ven hay un montón de perdigones en el hemitórax derecho por un accidente con escopeta, pero que además en la radiografía de la izquierda presenta una cardiomegalia con una opacidad pulmonar periliar bilateral de aspecto alveolar o de ocupación del espacio aéreo por un edema agudo de pulmón. Tiene además, si ustedes se fijan, el contorno del hemidiafragma derecho no lo vemos completamente y acá el seno costofrénico lateral está obliterado por una opacidad homogénea con límite superior curvo, el signo de menisco y tiene un derrame pleural. Muy bien. Pero además de todo eso vemos esta opacidad ovalada aquí con densidad de agua que da la sensación de un tumor, de una masa. Bueno, en ocasiones los derrames pleurales se ubican dentro de las fisuras interlobales, y es lo que sucedió en este señor, que tenía una insuficiencia cardíaca izquierda con edema agudo de pulmón, y que el derrame pleural se ubicó dentro de la fisura. Ahora, en estos pacientes se los trata, se hace el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y se hace el control radiográfico. Ustedes ven que en el control radiográfico no solo mejoró la insuficiencia cardíaca, ya no tenemos más el edema agudo de pulmón, sino que además desapareció ese tumor que estaba proyectado en el hemitórax derecho. Y a esto se lo llama tumor fantasma y corresponde a la ubicación intracisural de los derrames pleurales. Esta radiografía ya la vimos y esto se llama hemitórax opaco expansivo, pero como mencionamos, los líquidos en la cavidad pleural pueden ser diferentes. Entonces usamos mucho la ecografía para ver las características de ese líquido. Y vimos ya un ejemplo de un derrame pleural que se veía anecoico. Eso generalmente es un transudado y se va a ver así, bien negro, bien homogéneo. En otras ocasiones, como vemos acá en 2 ejemplos de ecografía, vemos áreas anecoicas, pero toda la cavidad pleural está tabicada con estos tabiques de fibrina,
en derrames paraneumónicos, y en ocasiones el líquido se empieza a poner como grisáceo porque tiene partículas en suspensión, y esto se ve así en la ecografía cuando hay pus, y esto es un empiema pleural. Pero estos empiemas pleurales, que son colecciones de pus en la cavidad pleural, pueden a veces localizarse en un sector de la cavidad pleural porque se bloquea, se pegan las dos hojas, la visceral y la parietal. Y acá tenemos un ejemplo, una radiografía donde vemos una colección hidroaérea, y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué esto es pleural y no una cavidad pulmonar? Porque tiene nivel hidroaéreo, acá vemos que hay varios niveles, uno acá y otro acá. Bueno, cuando yo comparo la radiografía de frente con la de perfil, veo que en la de frente el diámetro transverso de esta lesión tiene un diámetro aproximado de 5 o 6 centímetros. Sin embargo, en el perfil es mucho más larga, tiene al menos 10 o 12 centímetros. El hecho de que tenga distintas dimensiones en el frente y en el perfil me orienta a que esta lesión está ubicada en la cavidad pleural y es extrapulmonar, no es intrapulmonar. La tomografía computada nos permite ver mucho mejor, y ustedes miren esta colección hidroaérea que provoca compresión del parénquima pulmonar y que se sigue acá abajo. Esta lesión es pleural y es extrapulmonar y es un empiema pleural. Pero existen otras lesiones de la pleura, y la pleura puede estar muy gruesa, y esa generalmente es porque se produce un proceso de fibrosis con granulación y se llama fibrotórax, y ese hemitórax va a estar más pequeño, como podemos ver acá en la radiografía de la izquierda, donde vemos el hemitórax izquierdo más pequeño. Fíjense que hay un incremento de la densidad, pero cuando vemos el pulmón tiene trama vascular, y cuando lo seguimos a la periferia vamos a ver que acá hay una banda con densidad de agua que rodea a todo el pulmón, que lo rodea, y le hace como una especie de cascarón. Fíjense en la tomografía computada, con contraste, acá está el callado de la aorta, la vena cava superior, la tráquea, y vemos acá cómo existe esta estructura de densidad de partes blandas, similar al músculo, que rodea todo el pulmón y es como una carcasa que hace que los espacios intercostales sean más pequeños que del otro lado. Y esto se llama fibrotórax. Estas pleuras gruesas se pueden calcificar, y entonces hay distintas causas, como la tuberculosis, que predomina los vértices, el empiema que mencionamos, cuando se cura, esa pleura puede quedar gruesa y se puede calcificar, y una neumoconiosis, que es la asbestosis, que se produce en trabajadores del asbesto, y que hacen calcificaciones, sobre todo es muy característico de la pared lateral y la pleura diafragmática. Veamos un ejemplo de estas calcificaciones, y las vamos a ver diferentes según cómo se proyecten. Por ejemplo, si la vemos laterales, se la van a ver como placas, así lateralmente, acá en la radiografía de tórax frente, o acá en la pleura diafragmática, como placas de calcificación. Si la vemos de frente, se las ve como estas calcificaciones de aspecto como geográficas, proyectadas en ambos campos pulmonares. Y las causas, como mencionamos, son varias. Entonces recordamos un poco lo que mencionamos. El derrame pleural es una opacidad homogénea de límite superior curvo o signo del menisco, que hace signo de la silueta con las estructuras del anterior, no tiene broncograma aéreo. Dependiendo de su volumen, primero va a obliterar el seno costofénico posterior con 80 mililitros, después el seno costofénico lateral a partir de los 200 mililitros, pero si queremos ver derrames pleurales chiquitos, el mejor método es la ecografía. Si el derrame pleural es masivo, ocasionaba un hemitórax opaco expansivo. Quiero resaltar acá que existe una patología pleural que vimos en otro apartado, que era el neumotórax, y es aire en la cavidad pleural. Y el aire se ve negro, como en la radiografía del medio. Acá tenemos aire que rodea el pulmón, acá se ve la línea de la pleura visceral rodeando al pulmón izquierdo. Todo esto es pulmón, todo esto de acá es neumotórax. El aire se ve negro. El derrame pleural, que es líquido, se ve blanco. Por favor, no confundan las densidades radiológicas básicas. Y también mencionamos que la cavidad pleural puede tener lo que se denomina
fibrotórax, que es el engrosamiento de la pleura que hace que ese hemitórax esté más pequeño por un cascarón o una coraza que rodea a todo el parénquima pulmonar, inclusive involucra las cisuras. Como ven acá, la cisura interlobar menor está gruesa. Bueno, espero sea de utilidad y les mando un gran saludo. Hasta luego.